Buenas tardes a los que estáis aquí, a los que nos siguen desde sus casas. Estamos emitiendo en estos tiempos de restricciones. No tenemos cultos excepto los domingos a las 10:30 y eso con un aforo reducido, pero seguimos ministrando la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Llevamos ya mucho tiempo, más de 60 estudios en este libro, y hoy vamos a entrar en este. Quiero deciros que cuando era pequeño, una de mis series favoritas era Ironside, y este era un abogado que, bueno, casi siempre, si no siempre, ganaba sus casos, y me gustaba ese tipo de películas que se desarrollan en un juzgado, donde hay un acusado o varios, hay un fiscal, hay un abogado, hay un juez, hay un jurado y hay toda una trama. Y justo por eso me entusiasma considerar este capítulo, porque eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a estar en una corte, en un tribunal, y vamos a ver a un fiscal que representa no al pueblo, sino a parte del mundo judío, y vamos a ver cómo Pablo tiene que hacer de abogado de sí mismo. Y finalmente vamos a hablar del juez. Vamos a ver la decisión que toma, o más bien la no decisión. Actúa como muchas veces los políticos, no prefieren, solemos decir en lenguaje vulgar, no mojarse en estas cosas. Así que me confirman que hay buen sonido y buena imagen para los que nos siguen desde sus casas. Vamos a pedir la bendición a nuestro Dios y luego entraremos en el estudio. Señor Dios y Padre nuestro, estamos delante de tu presencia, unos pocos de tus hijos presentes en este lugar, y otro, Señor, siguiendo este estudio desde sus casas. Te damos gracias, Señor, porque aún las limitaciones que puedan ponernos los hombres y las circunstancias no impiden que tu palabra corra y sea glorificada. Te damos gracias, Señor, porque podemos llegar no solamente a los miembros de la congregación, sino a otras personas que sabemos que están en situaciones delicadas, algunos que ni siquiera son hijos tuyos, algunos que están interesados en conocer del Evangelio, otros, Señor, que están en lugares remotos, que no tienen congregaciones donde vivir su experiencia cristiana. Te pedimos por ellos especialmente, Señor. Levanta obreros que vayan a esos lugares y que prediquen fielmente tu palabra. Mientras tanto, Señor, si podemos ayudarles en su crecimiento espiritual, Señor, ese es nuestro propósito. Pero al mismo tiempo sabemos del peligro que suponen estos medios para aquellos que tal vez por pereza prefieran no vivir intensamente y como tú deseas su vida espiritual en relación con una iglesia local. Señor, que sean reprendidos, que sean confrontados con la necesidad que tienen de vivir en una participación viva, real, eficaz en una iglesia local. Señor, gracias porque vamos a poder analizar este pasaje esta tarde, y te pedimos que nos des entendimiento, que tu Espíritu nos acompañe y que podamos ser edificados, y de esa manera también vivir delante de ti, sabiendo que como Pablo tuvo que dar cuentas ante una autoridad superior, todos los hombres tendremos un día que dar cuentas de nuestras vidas a ti el juez supremo, el juez que todo lo conoce, todo lo sabe, ante el cual no podemos ocultar ninguna prueba, al cual no podemos sobornar ni engañar. Por lo tanto, Señor, necesitamos al mejor de los abogados, y ese es Jesucristo. Gracias por Él, gracias porque Él está a nuestro lado, si se lo pedimos. Y, Señor, queremos depender para estar en relación contigo siempre de Él. Por eso te pedimos que quede con nosotros. Escúchanos por medio de Él, pues te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Bueno, tenemos ante nosotros este capítulo 24 del libro de Hechos, y quisiera que diésemos lectura a estos 27 versículos del capítulo 24.
Y dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan, estos mismos se hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tributo Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hasta aquí esta porción de la palabra del Señor. Recordemos que el Señor le había dicho a Pablo que él sería testigo ante gobernadores y ante reyes. Y aquí vemos esa primera ocasión. Vemos a Pablo compareciendo ante el gobernador Félix. Y Lucas nos da un relato que podemos ver que claramente se divide en 3 partes. En primer lugar, la acusación que se presenta contra Pablo por parte de este abogado llamado Tértulo. En segundo lugar, la defensa que hace el propio Pablo de su inocencia. Y en tercer lugar, vamos a ver, realmente 2 cosas. Es que están unidas, pero son 2. La respuesta del gobernador, no solo al caso de Pablo, sino al caso de Cristo que le presenta a Pablo.
porque Pablo va a concluir con una presentación del Evangelio que va a ser continua durante un tiempo, y lo que nos presenta Lucas aquí no solamente cómo responde el gobernador a esa situación de Pablo, sino cómo responde al Evangelio que predica Pablo. Así que lo primero que vemos es la acusación contra Pablo. Bueno, lo primero que tenemos que ver es ante quién se presenta, y se nos dice que es ante Félix. Félix es un gobernador romano. Él tenía estatus, había llegado alto en la sociedad, pero tenía un trasfondo no especialmente distinguido. Había sido un esclavo, ahora bajo el gobierno de Claudio él había conseguido ser un liberto. Lo veíamos la semana pasada, como algún historiador dice que como que él fue soltado de sus cadenas, pero las cadenas siguieron en su mente. Él llegó por unas influencias de un hermano suyo a estar en la corte, llegó a conseguir este cargo de gobernador, pero era un corrupto, no lo sabemos solo por lo que hace aquí, sino por la historia secular. Sabemos que era un hombre odiado por los judíos, y al mismo tiempo él era una persona dedicada a los chanchullos, a los sobornos, a la corrupción. Al final del capítulo se nos habla de su esposa, que era, bueno, se casó con ella siendo ella menor de edad, había sido la esposa de otro rey y él se la arrancó de los brazos. Tal era la corrupción de este hombre que incluso Nerón tuvo que llamar, Nerón, que tampoco es que fuese un hombre virtuoso, pero tuvo que llamarle a capítulo y enderezarlo porque estaba siendo desmadrado. Y fue precisamente su hermano, que era ministro de Hacienda de Nerón, el que intercedió, porque si no también le hubieran cortado la cabeza. Así que esta es la clase de individuo que, fijaos, no solamente va a juzgar a un individuo llamado Pablo, en un sentido va a juzgar al Evangelio, va a juzgar a la iglesia, va a juzgar a Cristo. Bueno, pues viendo quién es el acusado, ante quién se presentan los cargos, vamos a ver ahora la acusación. Por la cronología que nos da aquí Lucas, vemos cómo han pasado 5 días desde que lo vimos previamente, cuando es llevado ante Félix con aquella carta por medio de aquel escuadrón de caballería, de soldados, de más de 400 soldados que lo llevaron desde Jerusalén a Cesarea. Y ahora, en ese tiempo, en esos 5 días, el Sanedrín, las autoridades judías habían contratado a un abogado para presentar en nombre de ellos sus acusaciones, sus cargos contra Pablo. Este hombre, este abogado, era, se dice en el versículo 2, que era un tal Tértulo. Solo sabemos por su nombre, que era un nombre romano, pero prácticamente esto es lo único que sabemos de él. Algunos eruditos de la lengua griega dicen que aquí en el discurso que da entre los versículos 2 y 8 hay algunos latinismos. Bueno, hay que ser un experto tanto en griego como en latín para notarlo. Bueno, era un orador profesional, porque eso eran lo que eran los abogados en aquellos tiempos, ¿verdad? Personas capaces de, con su dialéctica, pues acusar o defender los derechos de una persona. Y vemos cómo en estos 5 días que han pasado desde que él fue traído de Jerusalén, estas autoridades contratan a este hombre para que sean ellos, porque claro, se presentan delante de un gobernador, no van a ir ellos así como de andar por casa. Es muy probable, prácticamente seguro, que lo que nos da Lucas no son las actas de lo que sucedió en el tribunal aquel día, simplemente nos da un resumen, como ha hecho incluso con los discursos de los apóstoles, con los sermones que ellos predicaban, que recoge en capítulos anteriores. Hemos de entender que los sermones eran mucho más extensos, con mayores explicaciones, y aquí simplemente se dan las claves de ello. Bueno, pero si aún es así, que es casi seguro es que sea así,
si Lucas solo nos da un resumen de lo que Tértulo dijo, vemos que proporcionalmente buena parte de su discurso la dedicó a adular a Félix, a tratar de congraciarse, de ponerlo de su lado. Mirad con cuánta adulación, con cuánta coba se dirige, que esto ya es exagerado. Mirad, versículo 2. Como debido a ti, recordemos que los judíos odiaban a Félix, como él a los judíos, ¿no? Dice, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Fijaos que dice luego Lucas que él andaba buscando dinero porque le gustaba que la gente le pagase sus comisiones, ¿no? Dice, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Bueno, esto era pura hipocresía, ¿no? El Sanedrín odiaba a este hombre y con todo lo corrupto y todo lo vanidoso que podría ser, yo me imagino que cuando Félix está oyendo a este Tértulo estaría diciendo, bueno, ¿este de qué va, no? ¿Qué es lo que vienen a decirme estos, no? Porque claro, además ellos no buscaban otra cosa que ejecutasen a Pablo. O sea, no había ninguna cosa. Y entonces después de, ya digo, toda esa pompa y todo ese boato, vienen las acusaciones de Tértulo. Y va a dar 3 acusaciones concretas, 3 cargos concretos. El primero es que era un agitador. Dice que era una peste, que era una plaga. Ahora, nosotros muchas veces hablamos así en plan de broma, fulano es más pesado, es como una plaga. Bueno, ahora que estamos viviendo una plaga de dimensiones mundiales, sabemos lo que significa. Y en este caso, no era hablar, cuando Tértulo habla de Pablo, no dice, es que es un tío pesado. No, está diciendo que es peor que una pandemia, ¿verdad? Que lo que él está haciendo por todo el mundo es algo que puede hacer daño a todo el imperio. Esto tiene unas dimensiones descomunales, ¿no? Es como una enfermedad infecciosa, es como un contagio. Y claro, está diciendo, a este hombre hay que quitarlo del medio, no se le puede dejar libre porque va a traer una confusión. Si se le libera, que algún día producirá una rebelión a escala de todo el imperio. Bueno, si os dais cuenta, esa acusación, por eso decimos que no solamente hay un individuo aquí que está siendo acusado, es el cristianismo, es el evangelio. Esto mismo es lo que se dijo de Jesucristo. Estos mismos líderes, unos años antes, unas décadas antes, habían presentado la misma acusación contra Jesucristo. Habían dicho que no convenía que este hombre continuase viviendo. Claro, tenemos que considerar que si solo presentaban esto como un asunto religioso, a los romanos les daba igual este asunto religioso. Había una separación entre iglesia y Estado, y si era cuestión de una doctrina, de que el Antiguo Testamento ahora tiene un desarrollo en el Nuevo, que el Antiguo Testamento desde el principio está hablando del Mesías y que ese Mesías es Jesucristo. ¿Qué sabe Félix? ¿Qué le interesa a Félix? ¿O qué le interesa a cualquier tribunal romano? Eso eran cuestiones religiosas que no interesaban al imperio. Pero si esto producía una sedición que comenzaba allí en Jerusalén y que se podía extender, que como se le acusa por todo el mundo, él iba extendiendo esta plaga, pues entonces ya la cosa sí era como para que las autoridades se lo pensaran, ¿no? Así que vemos que igual que los judíos ante Pilato acusaron a Jesús de erigirse, fijaos, es que dice que él es el rey de los judíos y que quiere rivalizar con César. Ay, entonces ya no es un asunto de teología, es un asunto de seguridad pública. Entonces, a lo mejor sí hay que encarcelarlo, a lo mejor sí hay que crucificarlo. Así que de esta manera presenta Tértulo la acusación contra Pablo, que este es un agitador que puede hacer temblar el imperio. En segundo lugar, la segunda acusación es que él es un cabecilla
de la secta de los nazarenos. Y fijaos que cada una de las palabras que usa aquí este abogado está cargada de connotaciones negativas que van sumando una a la siguiente. Eso lo vemos con una simple lectura superficial. Por supuesto que Pablo es un seguidor de Cristo. Ahora, fijaos con qué cuidado, ¿sabéis cómo son los abogados que miden cada palabra que dicen? Y a Jesús ni siquiera lo mencionan. Muy posiblemente habían sido, abogado había sido advertido por esos líderes judíos, a Jesús ni mencionarlo. Por eso hablan de él simplemente como el Nazareno. Tértulo se refiere a él como el Nazareno. Y habla de la secta, versículo 5, la secta de los nazarenos. La palabra secta, entonces, igual que ahora, ya tiene una connotación negativa. Nadie, ni siquiera los que están en una secta peligrosa, dicen, sí, yo pertenezco a una secta y estoy tan contento desde que estoy en la secta, secta he dicho, sí. Nadie dice eso. ¿Por qué? Porque tiene una connotación negativa. Pero es más, tampoco dice que él sea un líder de la secta, sino de nuevo usa una palabra despectiva. Dice que es el cabecilla. Alguien que está incitando, alguien que está asusando a las personas para que se dejen convencer y entrar a formar parte de esta supuesta herejía problemática. Dentro del judaísmo ha habido esta escisión y este es el cabecilla. Bueno, esa es la segunda acusación que, bueno, obviamente Félix no tenía nada que decir de esto porque esto era un asunto netamente religioso. La tercera acusación sí podría, de ser cierta, sí podría ser algo realmente grave. Y es que se le acusa de que él había intentado profanar el templo. Ahora, sabemos que esto no es cierto. Es cierto que él era un líder de los que llamaban secta y de los que llamaban nazarenos, que era lo que él luego llama el camino, el cristianismo. Eso era cierto. No era cierto que él era un agitador y tampoco era cierto que él fuese con la intención de profanar el templo. Pero no solamente que no fue con la intención, sino que en ningún momento él profanó el templo. Eso era una falsa acusación. Pero es que además, si os fijáis en el lenguaje del versículo 6, mirad, dice, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. ¿Os dais cuenta de que esto es una mentira? Primero, que él no intentó profanar el templo. Luego dice, y prendiéndole como, y le pillamos en el acto mismo de la profanación, es la idea que dan, y quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. No, quisieron matarle. Si no actúan las autoridades romanas, lo matan, lo ejecutan allí mismo. Por eso distorsiona la realidad y dice, así que le prendimos. O sea, es que no podíamos permitir, estaba profanando el templo y lo pillamos con las manos en la masa. Es un poco la idea y los tiempos verbales indican que eso es lo que había sucedido. Claro, nosotros conocemos lo que había sucedido y nada tenía que ver con la realidad. Lo que había sucedido es que él había entrado y los que habían formado el tumulto fueron aquellos, ni siquiera los judíos que habitaban en Jerusalén, sino aquel grupo de judíos que había venido de la provincia de Asia, de donde él había estado recientemente. Se ve que ellos vinieron detrás, intentaron matarlo. Así que, bueno, también hay una imprecisión aquí porque dice, así que le prendimos. No le prendieron ellos, le prendieron las autoridades romanas, ¿no? O sea que ellos lo que hicieron fue intentar matarlo. Y lo que hicieron los soldados romanos fue protegerlo para salvarle la vida. Así que esos son los tres cargos que se presentan contra Pablo. Primero, que era un agitador, y por así decir, y bastante tenemos ya, así que mejor cortarlo desde ahora. Segundo lugar, se le acusa de que era cabecilla de la secta de los nazarenos. Y como si dijéramos,
y todos aborrecemos las sectas porque sabemos que son peligrosas. Y en tercer lugar, pues se le acusa de que ha intentado profanar el templo. Y esto aún Roma reconocía que era un sacrilegio. Tértulo se deja esto para el final porque él sabe que podía ganar puntos delante de Félix, que ejercía de juez, porque la ley romana protegía especialmente los lugares sagrados y especialmente este templo, hasta el punto de que podían ser penados con la pena capital aquellos que profanasen el templo. Por eso insiste en este punto. Así que esas son las acusaciones de Tértulo, las presentó y se sentó. Y lo que viene a continuación, seguramente Félix, después de haberle escuchado, hizo una señal para hacer pasar a Pablo, porque según los procedimientos de la ley romana, más siendo un ciudadano romano, él tenía derecho a presentar sus impugnaciones, sus alegaciones y defender su caso. Y eso es el segundo punto que tenemos esta tarde, ¿no? La acusación contra Pablo en primer lugar y ahora la defensa ante Félix. Bueno, recordemos que cuando Tértulo comienza su discurso, lo hace con toda aquella adulación, con todo ese lenguaje vacío. Y en una lectura superficial daría la impresión de que Pablo está haciendo lo mismo, de que Pablo está de una manera muy educada, pues también adulando al que estaba ejerciendo de juez. Pero si os dais cuenta, las palabras de Pablo son muy contenidas, sobre todo cuando las comparamos con las de Tértulo. Tértulo había adulado claramente a Félix, Pablo no haría una cosa así. Sin embargo, lo que él señala es que algo que era una realidad. Félix había sido juez sobre Israel durante una serie de años. Porque él había sido juez sobre los judíos una serie de años, por así decir, él conocía cómo somos los judíos, qué tipo de problemas causamos los judíos, él conoce qué tipo de gente somos. Sobre todo, además, porque esta Drusila, su mujer, era judía. Por eso, si os fijáis, dice en el versículo 10, dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Ahí no hay nada de adulación, simplemente te reconozco este tribunal como un tribunal legal, porque sé que eso es así, con buen ánimo haré mi defensa. Entonces vemos cómo a continuación Pablo señala que Félix estaría al tanto del tipo de cargos que se presentaban contra él y que no tenían mucha sustancia. Así que después de esta breve introducción, él pasa a responder una por una y en el mismo orden a esas tres acusaciones que había presentado Tértulo. Recordad, la primera acusación es que Pablo era un agitador. Y él lo que dice es que eso no era cierto y que además él podía probar lo que estaba diciendo. Según los versículos 11 y 13, dice, como tú puedes cerciorarte. O sea, él dice, si tú lo investigas, habrá personas que puedan testificar de esto. En cambio, de lo que se me acusa, no pueden presentar pruebas. Mirad cómo dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Mira el versículo 13. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. O sea, versículo 11. Puedes cerciorarte, puedes averiguar y encontrar que yo soy fiel a lo que estoy diciendo, pero ellos no pueden probar aquello de lo que me acusa. Así que lo que hace Pablo después de dar ese preámbulo general de mi defensa, yo tengo pruebas, si las buscas, ellos no, aunque las busque. Lo primero que hace Pablo, y esto es muy, muy inteligente de parte de Pablo, fijaos que él hace referencia a que apenas hacía 12 días que él había llegado a Jerusalén. Félix es consciente de que él lleva en Cesarea
en la cárcel de Cesarea él lleva 5 días. Mirad el versículo 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote, etc. O sea, hay 5 días que él lleva aquí. En el calabozo de Jerusalén había estado 1 día, con lo cual él tenía que dar cuentas de lo que había hecho en los 6 días que pasaron desde que entró en Jerusalén hasta que lo detuvieron. O sea, y esto es importante, porque él no llevaba allí en Jerusalén 1 mes, ni 3 meses, ni 1 año generando toda esta polémica. No. De lo que se me acusa, supuestamente tuvo que ocurrir en apenas 6 días que él estuvo libre en Jerusalén. ¿Cuántos problemas puede causar un individuo? Que es un agitador, que está poniendo los cimientos del imperio en peligro en 6 días, y cuando eso no habían tweets, ni había internet, ni había manera, ni había prensa, ¿verdad? O sea que esto no tenía ningún sentido. Así que él dice, yo no fui el que causó el problema. El problema lo causaron otros que ni siquiera estaban en Jerusalén, sino que también vinieron los judíos que vinieron de Asia. Ahora, si aquí hubiese permitido Félix, por así decir, una contrarréplica de parte de las autoridades judías representadas por Tértulo, tal vez ellos hubieran dicho, bueno, vale, solo lleva 6 días aquí, pero es que lleva ya varios años predicando esto por todo el mundo. Eso lo hubieran querido ellos decir, pero claro, el problema que tenían es que allí, por lo que estaba detenido es por lo que había sucedido en Jerusalén. No se podía juzgar por toda la trayectoria en otros lugares, porque para eso habría que traer testigos y traer pruebas de todos esos lugares. O sea que si ellos hubieran intentado presentar ese argumento, hubiera sido absolutamente fuera de lugar. Esos supuestos problemas globales que Pablo llevaba años creando en el imperio no podían ser probados. Ahora vemos como este era además un tribunal civil, no había ninguna información, no había ninguna carta, no había ningún correo, no había nada de nadie, esos carteles de se busca Saulo de Tarso que ahora llaman Pablo, porque en ningún lugar había habido ningún problema con ninguna autoridad. Es cierto que había habido problemas donde lo habían intentado linchar varias veces, lo habían apedreado, dado de palos, etcétera, pero no había nada que se pudiese presentar contra él. Así que en aquellos 6 días en los que él estuvo en la capital judía, él dice, yo no estuve agitando nada, estuve allí, dice, ni siquiera estuve debatiendo con las multitudes, ese no era mi trabajo. Eso es lo que yo hago cuando estoy ejerciendo mi labor de misionero, pero yo no estaba aquí para eso, yo no vine a disputar con nadie. De hecho, la única razón por la que yo estaba en el templo es porque estaba intentando adorar al mismo Dios que adoran estos que me están acusando, porque yo soy judío como ellos. Mirad, versículo 14. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, fijaos, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos, los que me acusan, también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. O sea, lo único que he hecho es ir al lugar de adoración, adorar al mismo Dios en el lugar donde estos adoran, no a su Dios, a nuestro Dios. Así que primera acusación desmontada, o al menos primera acusación defendida. Segunda acusación, que él era un cabecilla, versículo 5, de la secta de los nazarenos. Fijaos que aquí Pablo también, Pablo se podía haber dedicado a la abogacía igual que se dedicó al ministerio porque era muy bueno en esto, ¿verdad? Fijaos cómo él
admite parte de la acusación, porque es cierto que él era un líder. Claro, no en el sentido que decimos un cabecilla, en ese sentido negativo, ni tampoco una secta. Él era uno de los líderes destacados de este movimiento. A ese movimiento, Tértulo lo había presentado como la secta de los nazarenos, pero él lo llama el camino. Pero esencialmente él reconoce, dice, bueno, hay parte de verdad en lo que dice Tértulo. Yo soy un líder, no un agitador, no un cabecilla, no de una secta, sino del camino. Ahora, eso no era un problema sustancial, porque ser del camino que forma parte de lo mismo que ellos creían, del mismo Dios en el que ellos esperaban, que tenían la misma esperanza de resurrección que ellos. Si había una diferencia teológica, una diferencia doctrinal, eso no era razón para enviar a este hombre a ser ejecutado. Eso se podría dirimir tal vez en un tribunal religioso entre judíos, pero de ninguna manera se le podía impedir a Pablo porque había libertad de religión, ¿verdad? Así que si el judaísmo estaba protegido por el imperio y esto era una secta del judaísmo, estaba protegido por ese paraguas que protegía al judaísmo. O sea que si a él se le acusa de esto, pues a lo mejor también habría que acusar dentro de ellos a algunos que no creían en la resurrección. Y él sabía que habían saduceos entre ellos. Ya lo estuvimos viendo la semana pasada. O sea, no hay... Él está dando a entender a Félix que el judaísmo, en un sentido, no es monolítico, que hay distintas ramas. Y bueno, y si todas están protegidas, porque allí no estaban acusando a quienes no creían a los saduceos por no creer en la resurrección. Entonces, si a ellos no, siendo judíos, porque a él sí siendo judío, ¿verdad? O sea que esto tampoco tenía ningún trayecto. Por eso, de nuevo leemos el versículo 14, 15, dice, yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Fijaos que a Pablo, si lo presionan un poco, él puede decir que él no vivía una desviación del judaísmo, sino que él predicaba el verdadero judaísmo. Si hay alguien allí en aquel tribunal que es un verdadero judío, ese es Pablo, porque dice que él cree todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. En la ley y en los profetas estaba escrito que vendría el Mesías y se describe de qué tribu sería, en qué lugar nacería, que su madre sería una virgen. Todas las cosas que se dicen de él se en Cristo. Y yo, por lo tanto, creo, si hay alguien que es un verdadero judío, ese soy yo. Y no estos que me acusan. Y por cierto, que esto es un argumento que nosotros los cristianos podemos presentar cuando nos encontramos con un judío y tratamos de testificarle. Y sobre todo si son estos judíos que no apenas practican el judaísmo. Nosotros podemos decir que somos los verdaderos judíos, porque nosotros creemos todo lo que dice la Escritura en la ley y en los profetas. Nosotros creemos todo el Antiguo Testamento, que además tiene su cumplimiento en Jesucristo. Ellos son los que se han quedado cortos. Ellos son los que han rechazado al Mesías, que supuestamente ellos mismos estaban esperando. Nosotros creemos en las profecías y en su cumplimiento en Jesucristo. Así que vemos como en la defensa de su ortodoxia judía añade que él está en la misma línea, que él cree exactamente esa misma esperanza
que abrigan la de la resurrección de los muertos. Y aquí él está dejando eso abierto porque si hubiese habido una réplica por parte de Tértulo, ahí se podría haber ensalzado en una dialéctica. Bueno, es que ni siquiera todos los que me acusan, todos ellos creen lo mismo. O sea, porque yo esté en otra línea diferente a la de estos líderes, a mí se me juzga. Pero cuando ellos entre sí mismos no están en la misma línea, ¿cómo no se acusan entre ellos? O sea, que esto hubiese dado lugar pues a un gran debate. Así que esa acusación de que este era un sectario, esa acusación por parte de Tértulo, pues en un sentido como un boomerang se vuelve contra ellos. Él lo lanza, este es un sectario que ha dejado de creer, y él dice, no, yo creo lo que estos deberían de creer y lo que algunos de ellos ya han dejado de creer. Bueno, la tercera acusación es que él había profanado el templo. Y Pablo lo niega de manera categórica. Él no había ido allí a mancillar el templo. De hecho, es lo último que haría. Entonces, ¿para qué vino a Jerusalén? Y entonces él dijo que había venido en una misión humanitaria. Él había estado estableciendo congregaciones, estableciendo iglesias en tierras gentiles y ahora esos creyentes gentiles que habían comenzado a creer en esa ley, en esas enseñanzas del libro de los judíos, esos habían creído, se identificaban tanto con este pueblo y con sus enseñanzas que incluso sabiendo que había aquí necesidad, ellos habían recaudado fondos y él había venido a Jerusalén con el propósito esencial de traer estas ofrendas para ayudar en la ciudad. Así que de alguna manera está diciendo, cuando me encontraron en el templo, no solamente no estaba causando problemas, sino que me estaba sometiendo a algunos de los ritos de la religión. Yo estaba ceremonialmente limpio, yo no estaba inmundo, yo no había hecho nada indebido que me pudiese mantener como un inmundo y no poder presentarme. Y dice, de nuevo volvemos al versículo 11, de eso puedes cerciorarte. Hay gente que da testimonio, hay gente que sabe, porque recordar que a él los ancianos de Jerusalén, de la iglesia, le habían aconsejado que se purificase para ir a presentarse al templo. O sea, que habían testigos que podían, no era él solamente hablando de sí mismo. Si tú lo investigas, te encontrarás con que esto es una verdad. Así que, de nuevo, yo no soy el alborotador, los alborotadores. Es cierto que hubo un alboroto, pero lo crearon otros. Así que vemos cómo esta es la defensa de Pablo contra esos cargos que presenta este abogado, este orador llamado Tértulo. Pero luego, fijaos que Pablo añade algo más. Añade que el problema que había, ya digo, Pablo es genial, como al menos en este caso él hace una defensa tremenda. Fijaos que va defendiéndose, hace algún ataque, por ejemplo, respecto a que él no era un hereje, que entre ellos sí que habían divisiones de contenido teológico, pero además dice, el alboroto lo ocasionaron otros judíos que vinieron de Asia. Porque esto no era un tribunal así de 4 amiguetes que dejamos que este participe, no. Esto era un tribunal legal. Por lo tanto, si había alguna acusación de que él estaba propagando ciertas enseñanzas en otros lugares, esa gente tenía que estar en este tribunal. Pero fijaos, los que han venido no son esos judíos que venían desde Asia, no, son los ancianos de Jerusalén, es el Sanedrín de Jerusalén. Entonces dice, bueno, se están diciendo que yo ando por ahí conmoviendo el imperio. Bueno, pues esos que vinieron con esa acusación, que montaron todo este jaleo, ¿dónde están? No están aquí para testificar. Y justamente los que le están acusando no estaban. El Sanedrín no estaba en el momento en que casi matan a Pablo. Eso comenzó ese grupo de judíos que venían de Asia y luego la turba que había allí, todas aquellas personas que estaban en el área del templo
en aquel momento. Así que la única cosa de la que podía testificar el Sanedrín es lo que dice luego en el versículo 21. Estos que están aquí no son testigos contra mí, porque estos no estaban. De lo que sí me podrían acusar es de que cuando hubo un intento previo de esclarecer estos asuntos, yo clamé, versículo 21, a gran voz diciendo, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Y ahí se montó otro lío. De eso sí puede hablar el Sanedrín, pero en el otro caso ellos no estaban. Que vengan los verdaderos acusadores. Así que hemos visto hasta aquí, en primer lugar, como este abogado Tértulo presenta la acusación contra Pablo. Bueno, previamente vimos algo sobre Félix, el juez, el gobernador. Hemos visto la defensa de Pablo y ahora vamos a ver, por así decir, el veredicto o el no veredicto, ¿no? La no decisión política de parte de Félix. Vemos cómo Félix escuchó ambas partes y qué es lo que hizo. Bueno, pues hizo lo que muchísimas personas hacen en situaciones semejantes. Él sabía que Pablo era inocente, pero claro, Félix se ve entre la espada y la pared. Él sabía que era cierto lo que estaba diciendo Pablo, pero bueno, Pablo era un individuo y tenía por otro lado todos estos judíos que estaban dispuestos a venir desde Jerusalén, a sobornar a otros, incluso, bueno, a montar aquel acuerdo con los celotes para intentar matarle, que por eso es que tuvo que salir escoltado Pablo de Jerusalén, y están dispuestos a pagar un abogado. O sea, estos no van a parar. Por lo tanto, él no quiere hacer como Pilato, de mandar a crucificar a Pablo sabiendo que es inocente, pero tampoco lo puede dejar libre porque sabe que va a tener un problema con los judíos. Así que se queda así entre la espada y la pared. ¿Y qué decisión toma? Pues no tomar ninguna. Dice, bueno, ahora mismo no voy a tomar ninguna decisión. Voy a esperar que el comandante Lisias, el mismo que lo envió aquí, el mismo que lo protegió de ser apedreado allí en Jerusalén, que venga él y ya investigamos más el caso y ya veremos lo que hacemos. Bueno, en un sentido podemos decir no era tan malo, al menos no puso el dedo para abajo y lo mandó a matar, ¿verdad? Pero si este hombre no hubiese sido tan corrupto como era, tenía que haber liberado a Pablo y luego tratar con los problemas que generasen los judíos en Jerusalén. Por otro lado, también tenemos que decir en su descargo que el querer consultar con el comandante de Jerusalén, con Claudio Lisias, bueno, eso era algo lícito, era algo que la ley le permitía hacer una investigación más a fondo, usando términos de nuestros días, ¿verdad? Pero fijaos que lo que Lucas trata de mostrar es que Félix no solamente está posponiendo la decisión hasta que se le presente el caso y hacer un juicio con todos los datos posibles, sino que nos está presentando un poco del carácter de Félix. Se ve que por esto y por lo que viene después en el relato de Lucas, nos está queriendo decir Lucas que este hombre era un procrastinador. Este hombre prefería no tomar decisiones cuando habían que tomarlas, prefería posponerlo y prefería llegar a arreglos, a hacer chanchullos, a intentar sacar de aquí y de allá a ver de qué manera salía del asunto y si era posible sacar algunas ganancias, pues mejor. Así que eso de dejar las cosas para más tarde era marca de la casa, era propio de este hombre. Y es por eso que Lucas pasa de este asunto que es público y ahora se centra en este hombre que ha estado juzgando a un misionero, a un apóstol, pero al mismo tiempo ha estado juzgando el evangelio que este hombre predica, está juzgando la iglesia a la que representa
y al Rey de esa iglesia, que es a Cristo. Y lo que nos dice entonces Lucas, ya digo, pasando de escenario, dice que Félix mantuvo a Pablo bajo custodia y que de cuando en cuando lo llamaba para oírlo. Ahora, no lo llamaba para oírlo para saber más de este caso. No, porque dice que Pablo le hablaba de Jesucristo, versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Os dais cuenta que Lucas deja claro que esto no era una consulta de estas que a veces también vemos en estas películas que os decía al principio de los jueces, en que el juez llama aparte a la defensa y al ministerio fiscal, bueno, para aclarar ciertas cosas entre ellos. No, esto no tenía que ver con el caso en sí, tenía que ver con el Evangelio, tenía que ver con la fe en Jesucristo. Y dice que Pablo, o sea, da a entender Lucas también que Pablo le hablaba de la fe en Jesucristo. Y dice que le hablaba también, versículo 25, de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y mirad cómo sería que le hablaba, que dice que Félix se quedaba conmovido. La palabra que aparece en nuestra Biblia es espantado. Y es tremendo. Estaba espantado, temía al oír de la justicia, del dominio propio, que él no tenía porque era, entre otras cosas, un adúltero, era un prevaricador. Pero cuando oía hablar de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, quedaba espantado y aún así no creía. No creía. Así que le dice a Pablo, versículo 25, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora esa oportunidad nunca llegó. Y qué pena, ¿verdad? Félix tenía muchas cosas a su favor. Pablo, en unos versículos antes, en el versículo 22, bueno, dice Lucas, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. Fijaos, cuando aparecen estas autoridades judías, Pablo dice, yo sé que tú nos juzgas desde hace varios años y por eso no tengo problema en presentar esto delante de ti, porque sé que tú conoces un poco el mundo de los judíos. Pero fijaos, nos dice aquí Lucas, que también conocía de este camino. Esto para él no se sorprendió de que hubiese una secta que llamasen de los nazarenos y que otros llamaban el camino. Él conocía del camino. Y él llama a Pablo para que le hable de la fe en Jesucristo. Y Pablo le habla de eso y le habla de la justicia, del dominio propio y del juicio. Estaba bien informado, conocía el cristianismo mejor que muchos. Sabía que Pablo era inocente. Es más, sabía que él era pecador, porque cuando oye hablar del juicio, tiembla. Dice, se espantó, versículo 25. Pero a pesar de todo, si no conociésemos hasta este momento la historia, diríamos, y esa noche, como el carcelero de Filipo, dijo, ¿qué he de hacer para ser salvo? O como aquellos hombres convencidos el día de Pentecostés. Pero no, él una y otra vez pospuso su decisión. Nunca encontró el momento oportuno para volver a llamar a Pablo. Y vemos cómo aquí desaparece del libro de los Hechos ya Félix, desaparece de la historia y desaparece de la vida. Y ahí es donde se encuentran muchas personas hoy. Conocen de este camino, conocen del cristianismo, tal vez no mucho, tal vez no lo suficiente, o tal vez sí. Algunos conocen mucho porque han sido criados por padres cristianos. Otros han tenido amigos cristianos. Otros han leído algún libro que alguien le ha dado. Otros han escuchado por la radio
han visto algún vídeo en internet, se les ha explicado el Evangelio. ¿Cuántas personas no tienen a su disposición hoy en día millones, auténticos millones de vídeos, de libros, gratis? La palabra se reparte gratis en colegios, en cárceles, en hospitales y donde quiera que está, la gente la reparte. La gente conoce, pero como Félix, aún sabiendo que va a haber un juicio y que no tienen dominio propio, por lo tanto son pecadores, se les ha testificado de Jesús, pero ellos no creen. Y hay algunos que dicen, bueno, pero es que quien me predicó tampoco es muy coherente porque luego me he enterado que no sé qué, y en la iglesia hay muchos hipócritas y no sé qué. Y no sé. Bueno, puede pasar, pero no son razones para no creer. Pablo no era un obstáculo por su conducta, por su ética, por su moral. Pablo no era un obstáculo para que Félix creyera. Le hablaba claramente el mensaje del Evangelio. Tenía un carácter piadoso, una fe viva, tenía una vida de santidad, pero este no quería creer. ¿No ocurre eso mismo con tantas personas hoy que ven que sí es cierto, ha habido muchos escándalos en la iglesia y lamentablemente seguramente lo seguirá habiendo, pero se agarran a eso? Les gusta oír el tintineo del Evangelio, pero cuando oyen ciertas cosas, lo más que te dicen, me alegro por ti, me alegro que a ti tu fe te ayude, pero eso no es para mí. Hay personas que dicen, bueno, como aquí Félix, ya te llamaré. ¿Qué piensan? Que, bueno, te dicen, es que quiero vivir la vida. Piensan que esta vida sin Cristo, que es morir cada día, es la vida. Ya más adelante tal vez. ¿Qué piensan? Que con el paso del tiempo, dentro de unos días, vas a estar en mejor disposición. Tu corazón va a estar más dispuesto a escuchar. O dentro de unos meses, o dentro de unos años, o cuando pase esta década, este periodo de tu vida, que eres demasiado joven, o que estás recién casado, o que estás criando hijos, o que tienes que cuidar de tus padres, ¿cuándo va a llegar el momento en que estés en mejor disposición? Más que ablandarnos y más que preparar nuestros corazones con esa demora, lo que va a pasar es que cada vez tendremos más pecados. Cada vez nuestra conciencia nos aplastará más. Cada vez pensar en el juicio será más doloroso. Iremos acumulando pecado. Y es por eso que la Biblia dice, el apóstol Pablo precisamente se lo escribe a los Corintios, 2 Corintios 6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No hay mejor tiempo que este momento, que este día, que esta hora, para ponernos delante del Señor, para escuchar el Evangelio, para creerlo, para considerar que hay un juicio y que nosotros somos pecadores, que no tenemos ese dominio propio, que pecamos a troche y moche y que tendremos que dar cuenta de ello. Y Pablo, después de muchas décadas de predicar el Evangelio y ver a muchos convertidos, pero otros endurecidos, les dice a los corintios, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Por lo que nosotros sabemos, Félix pasó de este mundo y por lo que podemos saber, Félix está en el infierno. Pasó a la historia, dejó su mundo de corrupción, su mundo de mujeres una tras otra, sus engaños, sus componendas, lo que él pensó que era la vida que tenía que vivir hasta que llegase el momento de decir, Pablo, ven y vuélveme a hablar del Evangelio. Y como él un día tendrá que ir delante del juez, fijaos, el que ahora estaba juzgando al cristianismo, el que ahora estaba juzgando a la iglesia, el que ahora estaba juzgando a este apóstol misionero, tendrá que dar cuenta delante del juez. Este juez terrenal va a tener que dar cuentas delante del juez celestial. Y lo mismo vosotros, y lo mismo yo, y todos los que nos están siguiendo por internet. ¿Qué pasará ese día contigo?
Si no estamos en Cristo, si no nos sometemos a Él, si no reconocemos que hay un juicio, que no estamos preparados, y si no reconocemos y decimos, Señor, necesito que me des tu justicia, la justicia que has provisto en Cristo para todo aquel que cree. Si no es así, yo voy a ir a la condenación. Bueno, pues lamentablemente ese fue el final de Félix. Juzgó que el cristianismo podría tener un pase. No lo condenó, no lo aniquiló, no hizo todo lo posible por extinguirlo. Podemos decir, la neutralidad de la que algunos hablan. No, se quedó ahí entre dos aguas. Pero esas dos aguas eran aguas de destrucción. Pidamos al Señor no solamente que nos dé un temor de Él, un espanto de Él que nos lleve a arrodillarnos y pedirle perdón y salvación, sino también que esto nos impulse a llevar a otros este mensaje del Evangelio, por el cual el apóstol estaba dispuesto a ser encadenado y hasta ejecutado, que nosotros tengamos la misma urgencia y con el mismo vigor y con la misma dependencia del Espíritu, vayamos también a predicarle este Evangelio a otros. Bueno, damos gracias al Señor por habernos permitido estar en esta corte esta tarde, ver la manera en que guió a su pueblo. Él le había dicho, ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que te testifiques también en Roma. Y aquí por el camino ya está ante un tribunal y vemos como el Señor estuvo con él, le dio palabras, el Evangelio quedó vindicado, su manera de conducirse también, y quedaron en evidencia los acusadores y el propio tribunal. Que no nos suceda lo mismo, que vivamos sometidos a la ley y a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias por habernos ayudado a considerar este pasaje. Gracias te damos, Señor, por haberle dado la sabiduría a Pablo y en tan poco tiempo presentar una defensa tan rotunda, dejar en evidencia a aquellos que le acusaban sin pruebas y dejando la carga de la prueba sobre ellos de cosas que le acusaban que no eran ciertas. Y Señor, al final hemos visto brevemente la historia de este hombre Félix. ¿Cuántos hay a nuestro alrededor? Algunos muy cercanos a nosotros, algunos de nuestra propia familia, nuestros hijos, hermanos, amigos, vecinos, a los cuales les hemos hablado del Evangelio. Algunos han estado calentando las sillas de la iglesia durante años y cuando tienen cierto temor se acercan y cuando no dicen ya volveré otro día. Pero Señor, cuando hacemos eso solo endurecemos nuestros corazones. No hay mejor día que este día para ponernos a bien delante de ti. Oh Señor, trae perdón, abre nuestro entendimiento, que seamos conscientes del peligro en el que estamos. Señor, que acudamos al único sitio donde podemos escondernos de tu ira, que es en tu Hijo Jesucristo. Señor, aplica tu palabra en nuestros corazones y en el nombre de nuestro Salvador te pedimos que nos escuche. Amén. Bueno, gracias a los que nos siguen desde casa. El domingo a las 10:30 tendremos otra emisión, en este caso del culto.